En este segundo bloque de Nuevamente conversamos también con el licenciado Bruno Farabolini, que es egresado de nuestra casa, es integrante del Observatorio de Política Internacional y también hace el programa de radio Mundo Radio, que sale por 102.1, la radio de nuestra universidad, los días lunes a las 5 de la tarde. Decimos esto porque es muy importante que estos chicos que comenzaron siendo estudiantes, hoy ya profesionales, permanecen en nuestra institución y en este caso nosotros recurrimos a ellos y les preguntamos por el contexto político y la importancia de relacionarnos con el resto del mundo, ¿no? Así es, él hablaba justamente de las estrategias, ¿no? De la estrategia como país latinoamericano y que todos los países que integran Latinoamérica se unan en pos de un proyecto en común para justamente a partir de estas estrategias poder posicionarse en el mundo, ¿no? Así como por ejemplo la Unión Europea y otros tantos bloques que están diseminados por el resto del planeta, hacen sus propias estrategias para algún pedido en especial o para alguna estrategia justamente, en este caso, con fines culturales, económicos y políticos. Vemos lo que nos contaba. Bruno, lo que queríamos conversar con vos principalmente es sobre Argentina como país inserto en la región de Latinoamérica y que nos expliques un poco cómo está funcionando en el ámbito tanto cultural, político y económico Latinoamérica como región hacia el mundo, porque no hablamos solamente de Argentina exportando sus proyectos culturales o políticas económicas al mundo, sino como una región latinoamericana. Exacto, bueno, gracias por la invitación y me parece que es interesante empezar pensando un poco cómo está el panorama internacional, cómo es el escenario mundial en el que Argentina y la región se inserta, ¿no? Y para analizar un poco lo que es la estructura mundial, hay que tener en cuenta que históricamente han ido cambiando los ejes de poder, las estructuras de poder, las alianzas y los sistemas, es decir, qué país o qué corriente mantenía la política dominante en el sistema internacional. Actualmente el escenario es multipolar, lo que se habla es que ya no es la unipolaridad del fin de la Guerra Fría con Estados Unidos a la cabeza, que digamos mantenía una sola línea de política exterior o política internacional, ni tampoco la bipolaridad de la Guerra Fría, entre dos bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que en este escenario se ha abierto como un abanico de posibilidades y ya el poder no se analiza solamente como era antiguamente la tradición de lo que es solamente lo militar, sino que bueno, esta variante tan grande va desde lo económico, lo político, lo cultural, como estamos hablando, y muchísimas cosas. En este escenario, Argentina encuentra un panorama que le permite abrir las distintas posibilidades de política exterior. Es decir, no centrarse solamente en esta línea de la unipolaridad antigua que podemos relacionarla con la década de los 90, si se quiere, con una potencia absoluta a nivel internacional que mantenía, digamos, las reglas de mercado, sino que lo que se permite ahora a partir de la integración regional es generar nuevos ejes de poder, nuevas alianzas. Los países de la región, en Latinoamérica, en Sudamérica principalmente, han conformado lo que se puede denominar como una sintonía de intereses o una cierta sincronización en lo que son algunas cuestiones políticas, algunas estrategias que le permiten, bueno, principalmente canalizarlo a través de la integración regional. Hay distintos mecanismos, bueno, Mercosur es de los años 90, pero se mantiene actualmente y tenía un origen económico, puramente comercial, que se volcaba también desde lo político. Además, en cuanto a UNASUR o la CELAC, por ejemplo, son procesos de integración que parten más desde lo político, es decir, buscar identidades comunes a nivel regional e internacional de lo que son los pueblos de Sudamérica, los pueblos de Latinoamérica en el caso de la CELAC. Entonces, bueno, nos permite pensar esto, la cultura como otro bien o otra parte de la política internacional, una pata, podríamos decir, la política internacional, que no se puede dejar de pensar porque, como decíamos al principio, no es que ya unilateralmente uno piensa en política exterior como comercio exterior, como exportar commodities, exportar, digamos, lo que el país puede producir, sino que hay una innumerable cantidad de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer política internacional y la cultura permite salir de eso también. O sea, uno entiende a que el mundo, por ejemplo, unas cuestiones que se critican ahora es el monolingüismo, por ejemplo, es decir, que todo lo que se trata de política internacional, desde el comercio y desde muchas cuestiones, se maneja solamente en inglés. Y eso viendo de lo que es la cultura regional o la cultura de los pueblos de Latinoamérica, que es muy fuerte, las raíces históricas que compartimos todos son muy fuertes, y viéndolo desde esto de la cultura, se podría decir que hay que hacer una lucha o hay que tratar de evitar que se pierdan esos valores
Y bueno, me parece que la integración latinoamericana y la posibilidad de exportar, para decirlo de alguna manera, cultura, pueden darle un cierto poder extra a la región y a Argentina como país. Claro, y estabas hablando vos de Latinoamérica como un bloque, pero también dentro de Latinoamérica puede decirse que también hay diferentes alianzas y regiones y bloques que se pueden identificar. Claro, bueno, también partiendo del análisis ese que decíamos, tenés razón, porque también el abanico, si lo pensamos de la economía, hay ciertos países que están aliados de una manera, por ejemplo, lo que es la Alianza del Pacífico, que es una nueva apuesta puramente económica que engloba, bueno, a países como México, Colombia, Perú, Chile, que están más volcados desde una orientación puramente comercial, es decir, economías estructuralmente que son exportadoras de ya sea minerales, ya sea petróleo o hidrocarburos, que están orientados solamente a un proceso de integración hacia la política comercial, hacia fomentar más la economía, crecer a partir de la exportación de sus productos. En cambio, bueno, tenemos otros bloques regionales, como decíamos UNASUR, por ejemplo, que parte directamente de lo que es una integración política, una integración que busca las raíces históricas, si se quiere, de la liberación de los pueblos, tiene todo un bagaje cultural y lingüístico que busca, digamos, encontrar y entender esa identidad que comparten los pueblos. Entonces lo que hace es comprometer también un poco más a las naciones, en que no sea solamente los intereses comerciales y, digamos, apoyar la industria que más exporta o no sé, por ejemplo, el mineral que más se puede exportar, sino buscar que los pueblos en sí construyan una identidad propia para generar esto que son cuotas de poder, porque es decir, Latinoamérica y los países, Argentina, Brasil, cualquiera, Brasil está en una posición un poquito más favorable, si se quiere, por su rol de potencia regional o por su poder comparativamente superior a los demás, pero nuestros países se encuentran ante un mundo que no les permite, digamos, ser los líderes, ser potencias internacionales. Y esa es la razón por la cual se nuclean en un bloque, podríamos decir, como Latinoamérica. Claro, sí, Latinoamérica, Sudamérica o estos procesos de integración que buscan eso, es decir, Argentina en sí como país no podría tener el mismo alcance que tiene yendo como con los otros países latinoamericanos, que es como solamente país. Claro, se busca, digamos, eso. Potenciarse entre los países similares, países de la región, que le permite generar, por ejemplo, políticas comunes, por decirte, en Naciones Unidas, por ejemplo. Es decir, los reclamos que Argentina puede tener individualmente, podemos citar el caso de Malvinas, el caso de reestructuración de la deuda con este reclamo con los fondos buitre. Argentina solo, planteando la cuestión en la agenda internacional, no tiene un peso que pueda desequilibrar una balanza, una agenda internacional. Entonces, el valor que tiene esta alianza regional es buscar esta sintonía para potenciar aún más estas nuevas agendas de política internacional, estos nuevos temas que se plantean en este escenario global, ¿no? tan distinto de lo que era años atrás.